¿Cómo están? Bienvenidos. El deporte hoy en día ya no solamente es la preparación técnica, la táctica, la física, ya también incluye un trabajo mental muy arduo, muy extenso, y ahí estaba ese cuerpo o parte del staff de la selección coreana que trabaja esa parte, hablando también de cómo ven en ese sentido a la mexicana. Javier Aguirre hablando después del debut de jueves pasado ante Sudáfrica y haciendo esa declaración que para muchos pues generaba esa polémica cuando se refería que algunos de los futbolistas pues les habían temblado las patitas. Es la Ciudad de México, en uno de los puntos más emblemáticos, neurálgicos de la capital del país mexicano, desde aquí, desde el Paseo de la Reforma, con uno de los monumentos pues referentes por excelencia, donde se espera que este jueves vuelva a venir la afición mexicana a celebrar lo que uno supondría podría ser una segunda victoria ahora ante la selección de Corea del Sur. Pues acá estamos con Santa, con Dionisio Estrada, listos ya en esta edición de Fútbol Picante. ¿De cómo andas? Perfectamente bien, muy tranquilo, me encanta esta vista. Sí. Está rico el clima, ¿no? Ahorita está calientito, clima, sí. De pronto puede parecer una cita, pero muy contenta. Y ya es otra cosa, pero no vamos a meter en ese asunto, pero realmente muy contenta de poder compartir con ustedes ahora en la mesa. ¿Viviste muy de cerca como futbolista profesional todo este tema psicológico, claro, preparándote para un partido? Sí, y sobre todo que es una ventaja competitiva. Tienes que tomarlo con una seriedad, sabiendo que es una arista en la cual tú puedes explotar. Ese término de usar de que te tiemblan las patitas es básicamente coloquial, pero es muy duro, es contundente. Sí, decir si fue correcta o no la declaración de Javier, si le termina poniendo más presión a los futbolistas, ¿no? No fue correcta, pero es muy usual en México. Básicamente que te digan, te tiemblan las patitas, a todos nos lo dijeron, y una parte para ti como futbolista decir, ¿qué tengo que hacer para que no suceda eso? Y obviamente la psicología es parte esencial para evitar esas situaciones. ¿Cómo andas, Piedra? Buenas tardes. ¿Que Javier se refiriera así a algunos futbolistas, aunque no les haya puesto nombre? A mí sí, porque si tú no tienes el carácter para superar eso, entonces pues no sirves para estar en un alto nivel de competencia. Te saludo, mi Diony King. Esto es una realidad, y si dice el psicólogo, yo creo que de repente entonces tendrían que entender un poquito más hasta los psicólogos de cómo es el deporte, y cómo el clásico agujero en el estómago cuando va a empezar un partido, todo este tipo de cosas que solamente el futbolista, el deportista lo siente, ¿no? Y si no lo viviste de esa manera, pues es difícil también que lo comprendas. Yo estoy de acuerdo. Si no lo aguantas, pues entonces no sirves para esto. Ahora, ¿lo notaste tú también? Porque una cosa es que Javier lo haya dicho y no sé si era más un mensaje interno. ¿Tú lo percibiste, Diony? ¿Lo viste el pasado jueves en la cancha del Estadio Ciudad de México? Ese nerviosismo en algunos futbolistas. Saludos para todos. Yo no tanto, la verdad, ¿no? El que te equivoques a veces puede ser parte del juego y no necesariamente parte de que estés nervioso o parte de que al final de cuentas te esté pesando el escenario, ¿no? Entonces, en partidos hay equivocaciones y no significa que todos y cada uno de los jugadores que terminan equivocándose es porque hayan estado nerviosos. Yo le atribuyo más a un tema quizás de desconcentración, que tiene también que ver con un tema mental, pero desde otro ángulo. Ahora, queda claro que desde hace mucho tiempo los equipos a nivel de clubes y a nivel de selección cada vez se profesionalizan más. Pero a ver, lo de México y lo que decía hace un momento creo que era el doctor, ¿verdad? El psicólogo de la selección coreana, pues al final de cuentas no es nuevo de México en el 2018. Desde el señor Octavio Rivas, que trabajó con Pumas, después con la selección, después creo que vino, no sé si la hija también en algún momento. Entonces, al final de cuentas, es algo que ya se viene trabajando desde muchos años. Ahora, yo sí quisiera que le sirviera más a la selección mexicana, porque a veces da la impresión que durante tantos años que se ha trabajado y como que no termina de funcionar. Tú dijiste que Brian Gutiérrez sí le habían temblado las patitas. Y si es cierto. No sé. Le pasó a él y le pasó a Tala. Es que hablan de si lo compro tanto. ¿Qué le vimos a Tala en el partido? ¿Sí? Una sola que salió ahí, pero fue... El caso de Brian es un partido inaugural, es una Copa del Mundo, o sea, tampoco es cualquier cosa. Claro. Y es normal. El tema aquí es que si lo dijo el técnico, tú como jugador lo superes y digas, pues sí, pero vamos, adelante. Yo estoy de acuerdo que lo diga. Yo sí estoy de acuerdo que lo diga. Para mí no significa el que lo haya dicho algo mal. No me gusta que lo haga públicamente. A lo mejor le puede decir, oye, te vino Brian, te vi tal, pero que públicamente salga y diga, me da la sensación que alguno de mis futbolistas de las piernas no me parece que sea el mejor mensaje. Pero además. Pero es muy evidente. Es el partido, todos coincidimos que fue Brian. Pero en cualquier ámbito. Te habla Javier, ¿no? Oye, pero en cualquier ámbito de la vida, sea personal o sea profesional, aquel que no sienta un nervio, sobre todo si es la primera vez, por ejemplo, alguien que participa en un trabajo, que llega a una oficina, vayámonos a un escenario más común, lo tiene y lo siente. Primer día de trabajo, primer día de Copa del Mundo, vas nervioso. Yo aquí vengo primera vez al Ángel y estoy cuando yo llegué también, y ahora mira, como venía para acá y le estaban temblando las patitas porque no sabía dónde. Pero la cuestión es, mi jefe sí me dijo, aplícate. Sí. Resiliente, mentalidad resiliente, es la diferencia de un equipo más competitivo y creo que México lo tiene. Sí, bueno, mucho más tranquilo seguramente la selección mexicana en el centro de alto rendimiento. Esta tarde, 5 de la tarde, viaja ya con destino a Guadalajara, donde ya lo espera Corea. Una situación simplemente tomar en cuenta, importa o no importa, lo platicamos al
al volver. Corea no se movió de Guadalajara, ahí está esperando a México. Un viaje muy corto, muy sencillo para la selección, pero no deja de ser un viaje. Ahí en el centro de alto rendimiento, César Caballero con la información al momento. César, ¿y cómo andas del equipo? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Acaba de terminar la práctica del día aquí en el centro de alto rendimiento. Un entrenamiento totalmente pasado por agua. Vaya tormenta que se dejó sentir acá en los rumbos del sur de la Ciudad de México. Nosotros entramos a los aspectos a las 10:30 de la mañana. Justo a esa hora los futbolistas salieron al campo de entrenamiento y aproximadamente a las 10:50 se soltó un aguacero que tuvo que retrasar la práctica por algunos minutos para cuidar la integridad física de los futbolistas. Después los periodistas fuimos retirados del CAR, se quedó entrenando la selección. Parece y cada vez es más cercana la posibilidad de que Don Álvarez va a ser el hombre que tome el lugar de César Montes en la defensa central del equipo mexicano. El día de hoy vuelve a trabajar en esa zona del campo haciendo pareja con Johan Vázquez. Después Jorge Sánchez de nueva cuenta trabaja como titular en la banda derecha en el lugar que dejaría vacante Israel Reyes. Hay que recordar que Sánchez tiene mucha mayor velocidad, mucho mayor fuelle físico y eso es algo que también toma en cuenta Aguirre, tomando en cuenta que la velocidad y el juego rápido es una de las principales virtudes de la selección coreana. La única duda que tiene en este momento Javier Aguirre es de si mantiene a Brian Gutiérrez en el medio del campo como ese interior libre tanto por izquierda o por derecha o le da paso a Gilberto Mora. De ahí en adelante parece que el vasco tiene ya prácticamente definido el cuadro que saltará el día de mañana como titular en la cancha del Estadio Guadalajara. Gracias, César, con el reporte entonces de la selección mexicana de fútbol y del centro de alto rendimiento pasado por agua a Guadalajara contigo, Jesús, para saber cómo está el clima, cómo estará mañana por la noche, 7 de la noche, tiempo del centro de México cuando arranque el partido, y cómo está sobre todo la selección de Corea del Sur en este marcaje personal que también hacemos sobre el conjunto asiático. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues hoy Corea decidió encerrarse. Puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día -2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia, a puerta cerrada, lo que quiere entrenar el técnico Hong en este día. Y bueno, para pues que no se pueda descifrar cuál será la alineación que utilizará el próximo jueves ante el equipo de México. Han sido días sumamente lluviosos en la Perla Tapatía. Sobre la tarde, noche y noche es que cae el agua. Entonces no descarten que el partido entre Corea y México tenga esta circunstancia de que pudiera llover. Ahora, no hay problema, la cancha tiene un drenaje fabuloso, ya ha ocurrido y ni siquiera se entredrena perfectamente el agua que cae desde el cielo en el campo del Estadio Guadalajara. Mencionar que hay tensión entre la prensa coreana y el equipo de fútbol por una crítica que se le hizo al capitán. En un en vivo que estaban emitiendo, no se dieron cuenta 3 periodistas y empezaron a hablar del capitán criticándolo porque no terminó el servicio militar completo. Exige 2 años en Corea, a él lo eximieron solamente con 3 semanas. Hicieron una crítica al respecto sin saber que estaban siendo grabados y ha detonado el escándalo. Tanto así que se acabó la atención por parte de los futbolistas coreanos. Ayer le pidieron una disculpa a los periodistas al capitán, de una disculpa aceptada por supuesto, pero les dijo lo de que regrese la atención, ya veremos. Entonces ahí detonó un poquito el problema entre la prensa y el equipo para el partido contra México. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas entonces para ese juego del próximo jueves en Guadalajara. Mañana terminará la primera jornada de fase de grupos con los últimos 2 sectores en acción y ya el jueves, segunda jornada con México disputando su encuentro ante la selección de Corea. Bueno, pues ojalá no pase a mayores el tema de Corea, tampoco es que nos atañe a nosotros demasiado si se pelea solo o no con la prensa coreana. Pero que ya era algo que venían decir. Eso ya había sonado. Sí, pero también nos habíamos enterado que había, y fue en la época de pandemia, ¿no? Sí. Que incluso sí se presentó y se habla de que no es que le hayan dicho, ¿por qué eres ya? Sino que por algún logro deportivo, una medalla con la selección de fútbol, fue que entonces pudo acortar su estancia para lo del servicio militar. ¿Psicológicamente afectará a Corea? Yo creo que no. Culturalmente ellos son de cerrar filas y básicamente la cerraron porque fueron muy contundentes, son muy disciplinados y decir, ok, tienes problemas, ¿te gusta especular? Hablando de la prensa, te cerramos las filas y nosotros nos dedicamos meramente a lo que es jugar fútbol. Entonces yo creo que no les va a perjudicar en términos de día. Antecedente de las 2 derrotas en Copa del Mundo, hablando de lo psicológico, ¿juega a favor de México en contra de Corea, Leoni? Pues yo pienso Francia que no. 98, Rusia 2018, los 2 partidos ya los ganó está, México. ya está lejano. Estamos hablando ya, uno, imagínate, del 98, 28 años, el otro hace 8 años. Yo pienso que no tendría que pesar y es más, sí veo más a esta selección coreana con mucha mejor calidad de lo que venía haciendo en el 98 y en el 2018, ¿no? Yo creo que va a pesar más lo futbolístico, la calidad, lo deportivo, el tema colectivo, ¿no? Que pueda presentar uno y otro equipo. El otro día decía Paco Gabriel que en los últimos 40 años, tomando como referencia el Mundial del 86 disputado aquí en Ciudad de México, que a juicio suyo, el crecimiento de Corea o la evolución de Corea como selección, más allá de aquella semifinal polémica de 2002, comparado con México, le parece que ha sido mayor.
que ha crecido en 40 años más Corea, de donde estaba Corea hace 40 años a donde estaba México, que Corea ha crecido Sí. más que México. Sí tienen un punto O a en los últimos favor. 40 años. Algo bien fácil de detectar físicamente. Físicamente los ves más atléticos y más altos. Y aparte también en gestiones técnicas muy básicas, como recibir en un solo movimiento ya tienes más opciones. Antes se veía un poquito más el tema pues burdo y bruto, el sentido de recibir esas cuestiones técnicas, y ahora los ves más dinámicos, más atentos y en cuestiones tácticas más aplicación en esa función. Sí, físicamente. Tal vez para colocar futbolistas en Ese las es, principales no sé. ligas europeas, de sus futbolistas. Sí, y los dos Equipos lados, en algunos casos. Claro que sí. Ahora en el Bayern fue el mejor Luque siendo el defensa mejor central de la liga. de la liga italiana. O sea, defensa en la Imagínate, liga claro. italiana, Sí, el sí, mejor. sí. Por ahí. Entonces, este roce internacional que tiene Corea, a la par de ser la selección asiática que más veces desde 1986 continuamente para acá ha estado en Copas del Mundo, ni Japón, continuamente en Copas del Mundo, pues te indica un crecimiento físico, atlético, de rosa internacional, que ya lo pones como un contendiente de Copa del Mundo que real, le compite a cualquiera y en algún momento le podría ganar a cualquiera. No estamos hablando de que va a ser campeón No, de 8 metros, pero el grupo te se lo compite debería de competir pasado mañana a México. ¿no? Sí, independientemente, después de cómo pasó con Alemania en el 2018, también fue y le ganó al equipo alemán, ¿no? 2-1 creo que fue ese partido, 2-2 favor Sí, ese resultado que podía dejar Sí. eliminado a México porque además se combinaba con aquella derrota de Sí, Suecia. pero Pensé yo- que México había pero hay ganado otra 6 cosa, puntos. todo lo que dicen. Antes cuando hablábamos de Corea y de Japón era, no, corren mucho, son rapidísimos. No, ahora juegan al fútbol. Ahora tienen jugadores con muy buena técnica o con gran técnica individual. Ahora ya no es solamente de agarrar la pelotita y correr hacia adelante y de pronto no sabían qué hacer. Ahora ya le dan pausa y ritmo en algún momento al partido. Saben desdoblar, saben combinarse, saben hacer fútbol asociativo adelante. Entonces, y tienen además jugadores que de pronto te sorprenden con disparos potentes de media y larga distancia. O sea, no solamente han mejorado en lo físico, tanto en su corpulencia como en su altura, sino también han mejorado en su técnica futbolística. Y con esa información, entonces, ¿cuál sería el punto clave para abrir a Corea? Porque pensando en eso, me parece que lo estamos describiendo como si estuvieran en cada línea la Premier League y cada línea haciendo y deshaciendo para ¿Pero tú ganar. crees que va a ir a buscar a Corea? O sea, que México va a llevar la iniciativa del Claro, partido por y va a supuesto. tratar de abrir a Corea, Por o México supuesto. va a ser un equipo Me- reactivo al No, planteamiento me coreano. voy a ir de lo más simple al más complicado. Lo simple es, va a ser propositivo México porque está en casa. Independientemente que sea Guadalajara, va a ser propositivo. Después, al No pasar sé. los minutos, va a complicarse para detectar los espacios en hacerle más daño a Corea. Corea tiene una fascinante media cancha. A través de quitarle la pelota de la media cancha es cuando México puede hacerle mucho daño a través de la tenencia de la pelota. Ya lo más complicado es ganarle los duelos individuales por el potento físico y a lo mejor la velocidad de reacción en cada jugada. Pero básicamente México tiene que ser protagonista y ganar este Quitarle partido. la pelota. Claro. Quitarle Yo la no pelota. sé. Claro. Lo que se detecta, por eso yo hablaba mucho del central que pueda jugar, que parece que se perfila Edson Álvarez, Edson. según nos dice César Caballero, al no estar al 100, porque le quitas la pelota, pero luego tratas de frenar su ataque que se va mucho con sus mediocampistas, con esos balones filtrados. Por Exacto. eso le hicieron daño, hicieron líneas. daño Y la última entre línea. líneas y la última línea. Entonces yo por eso veía, si no está al 100 Edson Álvarez, pero parece que Israel Reyes tampoco está al 100, ese espacio va a tener que frenarlo México, y ese punto uno. Y punto dos, tener la pelota. Yo vi mucho el análisis que hiciste el otro día de sí, y no hay otra. No hay otra. Para mí es, sacando conclusiones, tener el balón y evitar esos pases filtrados. De acuerdo. Yo sí dudo si México va a jugar un partido muy hecho para adelante. ¿Pero por qué? Dime nombre Porque me económico parece para que que lo den en casa. porque la localía no necesariamente tendría que condicionar, porque Javier se siente mucho más cómodo siempre y ha sido un técnico siempre mucho más reactivo, porque me parece que no va a tratar de dejar demasiado espacio a que le corran a la espalda, porque no tiene en ninguno de sus dos centrales grandes velocistas, porque los lanzamientos de Kang In Lee y de lo que pueda hacer en el medio campo igualmente el futbolista del Boom Claro. pueden ser muy peligrosos, porque persiguiendo coreanos puedes pasar muy malos ratos, y porque me parece que México puede funcionar más si es reactivo a tratar de jugar a Porque que proponga básicamente Corea. No pasaría demasiado, Tú creo yo. dices que va a ser el resguardar el orden Va a defensivo priorizar. y la golpe. Pisó con Sudáfrica, con Pero el cuidado equipo ahí. contra Sudáfrica. Pero que Corea tenga la pelota. Es que- no es que la Que Corea. a lo mejor la tenga México, pero que no la tenga México en campo rival, asediando, presionando, sino que México haga largo el partido, que México tenga una posesión de Si pelota que México- no necesariamente sea Bueno, profunda. cantado ese perfil, perdón, empate. Es Con que eso eso- es un sí, empate. Es que a eso voy. Si México va a hacer largo el partido, si México va a ser Claro. reactivo, si México va a esperar a que Corea a ver si le hace daño o no, entonces vamos a ir al empate.
empate. Y el empate a México es lo que menos le favorece. Porque su cierre es contra República Checa, ¿no? Y República Checa hay que ver entonces cómo le va contra Sudáfrica. Checa, dicen ahora. Sí, ahora es- No, la República Checa va a seguir diciendo Holanda. Y además los holandeses dijeron... Y voy a llegar a la hora que quieran, los llamados de ¿no? Exactamente. Y los dijeron, ¿qué es eso de Países Bajos? Nosotros somos holandeses, han dicho los propios holandeses. Bien, Pero muy bueno, bien. a lo que voy es, y México, entonces, si se mete con República Checa al último partido y después Corea sabiendo que tiene a Sudáfrica, a ver, México es jugarle como que en la corrisa, porque es decir, voy a jugar en el Azteca contra República Checa, no te garantiza que vas a sacar los 3 puntos. No, pero lo que dice Push es que no le alcanza a ser propositivo. Deseamos que sea propositivo México, pero no le va a alcanzar a ser propositivo. No, y yo por pienso eso el que partido, y se va, aunque está en la Creo yo, cornisa, se va a quedar en por un empate. estilo mucho más natural. Ahora de un balón a táctica, de jugada de táctica, No, no, en un no, tiro no, de no. esquina, en un error de los coreanos, o sea, no hay más allá de En una algo va a cabal. tratar de atacar, pero no va a perder nunca el orden, no Yo se va a creo volver que necesita tener loco. la pelota. No. Yo creo Sí, es que es la necesita clave, tener esa es la clave. A lo mejor no va a ser largo, pero ten la pelota. Ten la pelota. Sí, eso Árbitros, sí no. lo veo con tira de pelota. Un poco lo que intentó hacer con Portugal, por ejemplo, que tampoco fue un exactamente. equipo que fuera desbordado en ataque, pero que sobre todo en el primer tiempo tuvo mucho la pelota, intentó, de repente se desprendía Fidalgo y trataba de aparecer en Mira, tienes miedo a los pero es muy coreanos. resguardadito. Le tienes miedo a los coreanos. Oye, ¿Alemania qué quieres decir? ¿La Mancha? ¿O cómo le quieres Alemania. decir? Alemania. Bueno, habló en la previa del partido también Guillermo Ochoa. ¿Cómo están? Bienvenidos. El deporte hoy en día ya no solamente es la preparación técnica, la táctica, la física ya también incluye un trabajo mental muy arduo, muy extenso. Y ahí estaba ese cuerpo de parte del staff de la selección coreana que trabaja esa parte, hablando también de cómo ven, en ese sentido, a la mexicana Javier Aguirre, hablando después del debut del jueves pasado ante Sudáfrica y haciendo esa declaración, que para muchos pues generaba esa polémica cuando se refería que algunos de los futbolistas pues le harían temblado las patitas. Es la Ciudad de México en uno de los puntos más emblemáticos neurálgicos de la capital del país mexicano. Desde aquí, desde el Paseo de la Reforma por uno de los monumentos, pues referentes por excelencia donde se espera que este jueves vuelva a venir la afición mexicana a celebrar lo que uno supondría. Podría hacer una segunda victoria ahora ante la selección de Corea del Sur. Pues acá estamos con Icon Santa, con Dionisio Estrada, listos ya. En esta edición de Fútbol Picante de 5 mandas perfectamente bien, muy tranquilo. Me encanta esta vista. Sí, está rico el clima, ¿no? Ahorita está calientito. De pronto puede parecer una cita, pero muy contenta y es otra cosa. Pero no vamos a meter ese asunto. Pero realmente muy contenta de poder compartir con ustedes. Ahora en la mesa viviste muy de cerca como futbolista profesional todo este tema psicológico preparándote para un partido. Sí, sobre todo que es una ventaja competitiva. Tienes que tomarlo con una seriedad, sabiendo que es una arista en la cual tú puedes explotar ese término de usar, de que te tiemblan las patitas. Es básicamente coloquial, pero es muy duro. Es contundente decir si fue correcta o no de Javier. Sí, si le termina poniendo más presión a los futbolistas fue correcta, pero es muy usual en México básicamente que te digan te tiemblan las patitas. Todos nos lo dijeron y una parte para ti, como futbolista, decir qué tengo que hacer para que no suceda eso. Y obviamente la psicología es parte esencial para evitar esas situaciones. ¿Cómo andas, piedra? Buenas tardes, Javier se refiriera así a algunos futbolistas, aunque no les haya puesto nombre, a mí sí, porque si tú no tienes el carácter para superar eso, entonces no sirves para estar en un alto nivel de competencia. Te saludo, mi Diony Kane, y esto es una realidad. Y si dice el psicólogo, yo creo que de repente, entonces tendrían que entender un poquito más, hasta los psicólogos, de cómo es el deporte y cómo el clásico agujero en el estómago cuando va a empezar un partido. Todo este tipo de cosas que solamente el futbolista, el deportista, lo siente, ¿no? Y si no lo viviste de esa manera, pues es difícil también que lo comprendas. Yo estoy de acuerdo. Si no lo aguantas, pues entonces no sirves para esto. Ahora lo notaste tú también. Porque una cosa es que Javier lo haya dicho y no sé si era más un mensaje interno. Tú lo percibiste, Diony, lo viste el pasado jueves en la cancha del estado de Ciudad de México. Ese sismo en algunos futbolistas. Saludos para todos. Y yo no tanto, la verdad no. El que te equivoques a veces puede ser parte del juego y no necesariamente parte de que estés nervioso o parte de que al final de cuentas te esté pesando el escenario, ¿no? Entonces, en partidos hay equivocaciones y no significa que todos y cada uno de los jugadores que terminan equivocándose es porque hayan estado nervioso. La tribu, más a un tema quizás de desconcentración que también tienen que ver con un tema mental, pero desde otro ángulo. Ahora queda claro que desde hace mucho tiempo los equipos a nivel de clubes y a nivel de selección cada vez se profesionalizan más. Pero a ver lo de México y lo que decía hace un momento creo que era el doctor Verdad. El psicólogo de la selección, coreana, pues al final de cuentas no es nuevo de México en el 2018 desde el señor Ocho. Hoy Octavio Rivas, que trabajó con Pumas, después con la selección, después creo que vino, no sé si la hija también en algún momento.
Entonces, al final de cuentas, es algo que ya se viene trabajando desde muchos años. Ahora yo sí quisiera que le sirviera más a la selección mexicana, porque a veces da la impresión que durante tantos años que se ha trabajado y como que no termina de funcionar. Dijiste que ver Jan Gutiérrez si le habían temblado las patitas. Y sí, es cierto todo lo que dijo. No le pasó a él y le pasó. Es que hablan de... Si lo compro tanto, aquí le vimos a tal en el partido. Sí, una sola que salió ahí poco. Fue el caso de Jan. Es un partido natural, es una Copa del Mundo. O sea, tampoco es cualquier cosa. Claro, y es normal. El tema aquí es que si lo dijo el técnico, tú como jugador lo superes y digas pues sí, pero vamos adelante. ¿Fue de acuerdo? Que lo diga yo estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Que lo diga para mí no significa que lo haya dicho algo más claro, ahí no me gusta que lo haga públicamente. A lo mejor le puede decir, oye, te viene ver Jan Vital, pero que públicamente salga y diga me da la sensación que alguno de mis futbolistas de las piernas no me parece que sea el mejor, pero no da nombre. Pero además, pero es muy evidente el partido. Todos coincidimos que fue ver Jan. Cualquier ámbito te habla Javier, no, oye, pero en cualquier ámbito de la vida, sea personal o sea profesional, aquel que no sienta un nervio, sobre todo si es la primera vez. Por ejemplo, alguien que participa un trabajo que llega a una oficina. Vayámonos a un escenario más común. Claro, lo tiene y lo siente. Un primer día de trabajo, primer día de Copa del Mundo, vas nervioso. Aquí vengo, primera vez el ángel y estoy. Y cuando llegué también, y ahora mira cómo. Venía para acá y le estaban temblando las patitas porque no sabía. Pero la cuestión es, mi jefe sí me dijo aplícate. Sí, resiliente. Mentalidad resiliente es la diferencia de un equipo más competitivo y toca. ¿México lo tiene? Sí, bueno, mucho más tranquilo. Seguramente la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento esta tarde 17:00 de la tarde viaja ya con destino a Guadalajara, donde ya lo espera Corea. Una situación simplemente tomar en cuenta. ¿Importa? No importa. Lo platicamos. Al volver Corea no se movió de Guadalajara y está esperando a México. Un viaje muy corto, muy sencillo para la selección, pero no deja de ser un viaje ahí en el Centro de Alto Rendimiento. César Caballero con la información al momento. Cesare, ¿cómo andas del equipo? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de fútbol. Picante acaba de terminar la práctica del día aquí en el Centro de Alto Rendimiento. Un entrenamiento totalmente pasado por agua. Vaya tormenta que se dejó sentir acá en los rumbos del sur de la Ciudad de México. Nosotros entramos a los aspectos a las 10:30. Justo a esa hora los futbolistas salieron al campo de entrenamiento y aproximadamente a las 10:50 se soltó un aguacero que tuvo que retrasar la práctica por algunos minutos para cuidar la integridad física de los futbolistas. Después, los periodistas fuimos retirados del caos. Se quedó entrenando la selección, parece, y cada vez es más cercana a la posibilidad de que Álvarez va a ser el hombre que tome el lugar de César Montes en la defensa central del equipo mexicano. El día de hoy vuelve a trabajar en esa zona del campo haciendo pareja con Joan Vázquez. Después, Jorge Sánchez, de nueva cuenta, trabaja como titular en la banda derecha, en el lugar que dejaría vacante Israel Reyes. Que recordar que Sánchez tiene mucha mayor velocidad, mucho mayor fuelle físico, y eso es algo que también toma en cuenta Aguirre, tomando en cuenta que la velocidad y el juego rápido es una de las principales virtudes de la selección coreana. La única duda que tiene en este momento Javier Aguirre es de si mantiene a ver Jan Gutiérrez en el medio del campo como ese interior libre, tanto por izquierda o por derecha, o le da paso a Gilberto Mora. De ahí en adelante, parece que el vasco tiene ya prácticamente definido el cuadro que saltará el día de mañana como titular en la cancha del Estadio Guadalajara. Gracias, César. Con el reporte entonces de la selección mexicana de fútbol y del Centro de Alto Rendimiento pasado por agua a Guadalajara contigo, Jesús. Para saber cómo está el clima, cómo estará mañana por la noche, 19:00 de la noche, tiempo del Centro de México cuando arranca el partido, y cómo está sobre todo la selección de Corea del Sur en este marcaje personal que también hacemos sobre el conjunto asiático. Tal Ricardo, saludos para ti, para todos en la mesa de fútbol picante, pues hoy Corea decidió encerrarse puerta cerrada, tal y como lo han hecho en el día 2. Pasó lo mismo ante el equipo de Chequia a puerta cerrada, lo que quiere entrenar el técnico o en este día. Y bueno, para que no se puede descifrar cuál será la alineación que utilizará el próximo jueves ante el equipo de México. Han sido días sumamente lluviosos en la Perla Tapatía, sobre la tarde, noche y noche es que cae el agua. Entonces no descarten que el partido entre Corea y México tenga esta circunstancia de que pudiera llover. Ahora no hay problema. La cancha tiene un drenaje fabuloso, ya ha ocurrido y ni siquiera se drena perfectamente el agua que cae desde el cielo en el campo del Estadio Guadalajara. Mencionar que hay tensión entre la prensa coreana y el equipo de fútbol por una crítica que se le hizo al capitán en un en vivo que estaban emitiendo. No se dieron cuenta 3 periodistas y empezaron a hablar del capitán criticándolo porque no terminó. El servicio militar completo exige 2 años en
Corea. A él lo exigieron solamente con 3 semanas, hicieron una crítica al respecto sin saber que estaban siendo grabados y a detonado el escándalo. Tanto así que se acabó la atención por parte de los futbolistas coreanos. Ayer le pidieron una disculpa a los periodistas, al capitán de una disculpa aceptada, por supuesto, pero les dijo lo de que regrese la atención. Ya veremos. Entonces ahí detonó un poquito el problema entre la prensa y el equipo previa al partido contra México. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas. Entonces, para ese juego del próximo jueves en Guadalajara, mañana terminará la primera jornada de fase de grupos con los últimos 2 sectores en acción, y ya el jueves segunda jornada con México disputando su encuentro ante la selección de Corea. Bueno, pues ojalá no pase a mayores. Tema de Corea tampoco es que nos atañe a nosotros demasiado. Si se pelea solo o no con la prensa coreana ya era algo que venía, decía. Eso ya había sonado, pero también nos habíamos enterado que había y fue la época de pandemia. No sé qué, que incluso si se presentó y se habla de que no es que le hayan dicho a porque eres ya, sino que por algún logro deportivo una medalla con la selección de fútbol fue que entonces pudo acortar su estancia NH para los servicios militares. Psicológicamente afectará a Corea, yo creo que no culturalmente. Ellos son de cerrar filas y básicamente cerraron porque fueron muy contundentes. Son muy disciplinados y decir, tienes problemas, te gusta especular hablando de la prensa, te cerramos las filas y nosotros nos dedicamos meramente a lo que es jugar fútbol. Entonces yo creo que no les va a perjudicar en términos de antecedente de las 2 derrotas en Copa del Mundo. Hablando de lo psicológico, juega a favor de México en contra de Corea. Diony, pues yo pienso que 98 Rusia 2018, los 2 partidos ya está lejano. Estamos hablando ya uno, imagínate, del 98, 28 años, el otro hace 8 años. Yo pienso que no tendría que pesar y es más, si veo más a esta selección coreana, con mucha mejor calidad de lo que venía haciendo en el 98, en el 2018. No, yo creo que va a pesar más lo futbolístico, la calidad, lo deportivo, el tema colectivo, no que pueda presentar uno y otro equipo. El otro día decía Paco Gabriel que en los últimos 40 años, tomando como referencia el Mundial del 86 disputado aquí en Ciudad de México, que a juicio suyo, crecimiento de Corea o la evolución de Corea como selección más allá de aquella semifinal polémica de 2002 comparado con México, le parece que ha sido mayor, que ha crecido en 40 años, más Corea de donde estaba Corea hace 40 años, a donde estaba México que Corea. Si tienen un punto a favor, 40 años, algo bien fácil de detectar físicamente. Físicamente los ves más atléticos y más altos y aparte también en gestiones técnicas muy básicas como recibir en un solo movimiento ya tienes más opciones. Antes se veía un poquito más el tema, pues burdo y bruto el sentido de recibir esas cuestiones técnicas y ahora los ves más dinámicos, más atentos y en cuestiones tácticas, más aplicación en esa función. Sí, físicamente, tal vez para colocar futbolistas en las principales ligas europeas. Sus futbolistas sí, y los 2 equipos, en algunos casos, claro que sí. Ella, ahora en el Bayern fue el mejor, siendo el mejor central de la liga italiana, o sea, defensa, y en la liga italiana el mejor. Por ahí ya entonces este roce internacional que tiene Corea, a la par de ser la selección asiática que más veces desde 1986, continuamente para acá ha estado en Copas del Mundo. Y Japón, continuamente en Copas del Mundo, pues te indica un crecimiento físico, atlético, de rosa internacional, que ya lo pones como un contendiente de Copa del Mundo, que real le compete a cualquiera y en algún momento le podría ganar a cualquiera. No estamos hablando de que va a ser campeón menos, pero el grupo se lo debería de competir pasado mañana a México, independientemente de después de cómo pasó con Alemania en el 2018. También fue y le ganó al equipo alemán, ¿no? 2-1 creo que fuese partido 2-2 favor sí, ese resultado que podía dejar eliminado a México, porque además se combina con aquella derrota de Suecia. Pero ya que México había otra cosa. Todo lo que dicen antes, cuando hablábamos de Corea y de Japón era no corren mucho, son rapidísimos, no, ahora juegan al fútbol, ahora tienen jugadores como y buena técnica o con técnica individual. Ahora ya no es solamente de agarrar la pelotita y correr hacia adelante y de pronto no sabían qué hacer. Ahora ya le da un paso y ritmo en algún momento al partido. Saben desdoblar, saben combinarse, saben hacer fútbol asociativo. Adelante entonces. Tienen además jugadores que de pronto te sorprenden con disparos potentes de media y larga distancia. O sea, no solamente han mejorado en lo físico, tanto en su corpulencia como en su altura, sino también han mejorado en su técnica futbolística. Con esa información, entonces, ¿cuál sería el punto clave para abrir a Corea? Porque pensando en eso, me parece que lo estamos descubriendo como si estuvieran en cada línea Premier League, cada línea haciendo y deshaciendo para ganarle a ir a buscar a Corea. O sea que México va a llevar la iniciativa del partido y va a tratar de abrir a Corea. México va a ser un equipo reactivo. Al planteamiento le voy a ir de lo más simple al más complicado.
Lo simple es va a ser propositivo México porque está en casa, independientemente que sea Guadalajara, va a ser propositivo. Después, al pasar los minutos, va a complicarse para detectar los espacios en hacerle más daño a Corea. Corea tiene una fascinante media cancha a través de quitarle la pelota de la media cancha, es cuando México puede hacerle mucho daño a través de la tenencia de la pelota. Ya lo más complicado es ganarle los duelos individuales por el portento físico y a lo mejor la velocidad de reacción en cada jugada. Pero básicamente México tiene que ser protagonista y ganar este partido. Pelota, claro, quitarle la pelota, claro, lo que se detecta. Por eso yo hablaba mucho del central que pueda jugar, que parece que se perfila Álvarez, según nos dice César Caballero, al no estar al 100 porque lo que le quitas la pelota, pero luego tratas de frenar su ataque, que se va mucho con sus mediocampistas con esos balones filtrados, por eso le hicieron daño. Hicieron daño a la última línea en líneas y la última línea. Entonces yo por eso veía si no está al 100 el Son Álvarez, pero parece que Israel Reyes tampoco está al 100 ese espacio va a tener que frenarlo. México y ese punto 1 y punto 2, tener la pelota ese. Yo vi mucho el análisis que hiciste el otro día de si no hay otra, no hay otra. Para mí es sacando conclusiones, tener el balón y evitar esos pases filtrados. De acuerdo, yo sí dudo si México va a jugar un partido muy adelante, pero ¿por qué? Dime. No, porque me parece que en casa, porque la localía no necesariamente tendría que condicionar, porque Javier se siente mucho más cómodo siempre y ha sido un técnico siempre mucho más reactivo, porque me parece que no va a tratar de dejar demasiado espacio a que le corran a la espalda porque no tiene en ninguno de sus dos centrales grandes velocistas, porque los lanzamientos de Kang In Lee y de lo que pueda hacer en el medio campo, igualmente el futbolista del Boom, claro, pueden ser muy peligrosos porque persiguiendo coreanos puedes pasar muy malos ratos y porque me parece que México puede funcionar más si es reactivo a tratar de jugar a que básicamente no pasaría demasiado. Dices que va a hacer el resguardar el orden defensivo y lo hizo con Sudáfrica, con 10 pero al equipo contra Sudáfrica. Pero que Corea tenga la pelota es que no que la Corea y a lo mejor la tenga México, pero que no la tenga México en campo rival asediando, presionando, sino que México haga largo el partido. Que México tenga una posesión de pelota que no necesariamente sea profunda, cantado ese perfil, empate. Por eso es empate, es que eso voy. Si México va a hacer largo el partido, si Ben Kiko va a ser reactivo, si Benji va a esperar a que Corea a ver si le hace daño o no, entonces vamos a ir al empate y el empate a México es lo que menos le favorece porque su cierre es contra República Checa, ¿no? Y República Checa. Hay que ver entonces cómo le va contra Sudáfrica. Dicen ahora sí, ahora. La República Checa sigue diciendo Holanda. Y además los holandeses dijeron no voy a llegar a la hora que quieran los llamados que exactamente. Y lo dijeron. ¿Eso qué es eso de Países Bajos? Nosotros somos holandeses, han dicho los propios holandés. Pero bueno, a lo que voy es y México. Entonces si se mete con República Checa al último partido y después Corea sabiendo que tiene a Sudáfrica a ver México. Es jugarle como que en la risa, porque es decir, voy a jugar en el Azteca contra República Checa. No te garantiza que vas a sacar los 3 puntos. No, pero lo que dice Pus es que no le alcanza a ser propositivo. Deseamos que sea propositivo México, pero no le va a alcanzar, ser propositivo y por eso partido y se va, aunque está la camisa se va a quedar en un estilo mucho más natural de un balón a táctica en jugada de táctica, de un tiro de esquina en un error de los coreanos. O sea, no hay más allá de una. Va a tratar de atacar, pero no va a perder nunca el orden. No se va a volver loco la pelota. No, yo creo que es la clave. Esa es la clave. A lo mejor no va a ser largo, pero ten la pelota. Tiene la pelota. Sí, eso es. Eso sí lo veo con de pelota. Un poco lo que intentó hacer con Portugal, por ejemplo. Tampoco fue un equipo que fuera desbordado en ataque, pero que sobre todo en el primer tiempo tuvo mucho. La pelota intentó, de repente se desprendía. Fidalgo trataba de aparecer en Tienes miedo, pero muy resguardado. ¿Le tienes miedo a los coreanos? ¿A Alemania quieres decir la Mancha? Como la Alemania. Alemania. Bueno, habló en la previa del partido también Guillermo Ochoa.